¿Han imaginado qué puede sentir una niña que recibe la ternura de su madre y la protección de su padre? ¿Han imaginado también qué puede sentir, qué emociones les puede haber suscitado a una niña que recibió la indiferencia de su progenitora, la descalificación permanente y el abandono de su padre también? ¿Qué mujer adulta puede ser hoy día? El tema de hoy es salud mental de las mujeres. Este es el programa Incluir para Crecer, un programa contado en primera persona. Nos van a acompañar en esta oportunidad Pilar Puente Tolentino, ella es responsable del programa de salud mental del movimiento Manuela Ramos, y también el doctor Horacio Vargas Murga. Él es director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Dello Noguchi. Ellos van a estar con nosotros para hablar justamente sobre la salud mental de las mujeres en nuestro país. Pero antes de empezar por el programa, como siempre, los datos para crecer. 670 casos ha reportado el Ministerio de la Mujer de abusos sexuales a menores de 18 años. Enero y febrero, los centros de emergencia mujer recogieron las denuncias de 670 menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual. Padres de familia, mamitas, papás, primos grandes que están alrededor de ellos, cuidado, protéjanlas, síganlas, porque la persona que abusa sexualmente de ellas es un familiar o una persona cerca de la familia. Pero otro dato importante también es que el Ministerio de Salud junto con Devida están tratando de ver de que las comunidades terapéuticas, estos centros de rehabilitación para las personas que tienen problemas de adicción, se formalicen para luego ser empresas pequeñas, ¿no? Pequeñas empresas, como se dice mejor, para que ellas luego accedan a créditos que les permitan mejorar su servicio y atención. Estos fueron datos para crecer. Es incluir para crecer, un programa contado en primera persona, y empezamos sobre el tema, sobre la salud mental de las mujeres. Doctor Vargas, muchas gracias. Pilar también, muchas gracias. La primera pregunta, pero a boca de jarro. ¿Una mujer que no cuida su salud mental es víctima, puede ser víctima con más frecuencia de discriminación? Por supuesto, una mujer que tiene, digamos, riesgos de ansiedad, de depresión, tiene menos posibilidad o mayor posibilidad de ser violentada, ¿no? Violencia de todo tipo, de género, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, tiene la incapacidad de poder negociar los roles compartidos dentro de la familia, ¿no? Tiene menos posibilidades de accesar a un trabajo remunerado con las características de protección laboral. Y bueno, entonces tiene más riesgos a que sus derechos humanos se vulneren en todos los espacios, ¿no? Ustedes han hecho una presentación de los resultados de un proyecto bien interesante, les comento, de salud mental de las mujeres en 3 regiones de nuestro país: Lima, Ucayali y Junín. ¿Cuáles son estos principales hallazgos del trabajo de 3 años que han tenido ustedes? En realidad este proyecto, que ha sido auspiciado por la Unión Europea y ejecutado por el movimiento Manuela Ramos, ha tenido como 4 resultados, ¿no? Uno, desarrollar con todas las mujeres la identificación de los factores de riesgo de la depresión, ¿no? Y un factor de riesgo que se ha trabajado muchísimo es la violencia de género. O sea, si una mujer está violentada, sufre mayor cantidad de depresión, en 30% más incrementa la depresión, ¿no? Según los estudios que nosotros hemos identificado. Ustedes han hecho, digamos, un análisis solamente de la depresión como principal problema de salud mental de las mujeres. Sí, efectivamente, porque la salud mental es mucho más amplio, pero en este caso nos ha interesado hacer esta correlación violencia de género y depresión, ¿no? ¿Y en dónde se presenta más la depresión? ¿En qué zona? ¿Junín, Ucayali, Lima? Nosotros hemos generado unos tamizajes que el mismo Ministerio de Salud tiene como instrumento, una escala de bienestar, y hemos identificado, por ejemplo, que Ucayali tiene un mayor porcentaje de ideas de suicidio en las mujeres, más o menos el 30% del 100% de encuestas que hemos aplicado. Lima está con el 21% y Junín con el 27%, ¿no? Que son, digamos, las ideas de suicidio son ya los síntomas de alerta, digamos, la fase de depresión profunda, y eso es lo que nos ha llamado la atención, y muchas veces están vinculadas a factores que tienen que ver con digamos, desigualdad de género, ¿no? Eso quería preguntarle. ¿En qué caso se ha presentado este deseo de suicidio? ¿Por maltrato, porque fueron abandonadas, un embarazo no deseado? Sí, hay una correlación de varias variables.
una violencia en todo el ciclo de la vida, desde la niñez, como bien lo decías tú, desde la niñez en la adolescencia. Hay mujeres que han estado casi 21 años, 28 años en constante violación, ¿no? Y también aquellas unidades familiares donde hay disfunción, pero disfunción entendida, por ejemplo, como infidelidad. O sea, hemos identificado, a las mujeres les afecta muchísimo, claro, emocionalmente a la infidelidad de la pareja, violencia económica. Mujeres que han sido abandonadas por su pareja y que llevan solas la carga familiar, ¿no? Y salen a trabajar para dar de comer a sus hijos y no reciben la manutención de alimentos para los chicos, ¿no? Y las chicas. O sea, ¿la infidelidad sería factor de riesgo? Sí. El hacerse cargo de la familia sería factor de riesgo. Son factores de riesgo. De acuerdo. Y sobre todo la jornada laboral que se extiende, ¿no? O sea, encima del trabajo en la casa, que no se comparten los roles con nadie, porque es un trabajo asignado solo a las mujeres por este tema cultural, ¿no? Y el otro tema es violencia de género y también el tema de la dependencia emocional, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es lo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Exacto. Doctor Vargas, ustedes han presentado un estudio epidemiológico de la salud mental en Lima Metropolitana y el Callao. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Bueno, este estudio epidemiológico que se ha hecho en Lima Metropolitana y Callao comprende una muestra representativa de todo Lima. Y en el caso, digamos, de la población adulta en general, el cuadro, digamos, más frecuente está en relación con el episodio depresivo. También. Alrededor de la depresión 25%. Es... Si hablamos hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero si hablamos específicamente de las mujeres, sobre todo de las mujeres unidas, también en ellas la depresión es el cuadro más frecuente, ¿no? Llegando a un 23.5%, seguido de los trastornos de ansiedad y del trastorno de estrés postraumático. Pero si hablamos de otros problemas en salud mental en general, no específicamente cuadros clínicos, la violencia o en este caso lo que corresponde a maltrato o abuso sobrepasa el 50%. O sea, más del 50% de las mujeres encuestadas en algún momento de su vida han sido víctimas de abuso o de maltrato. Ya si vamos a lo que es digamos, la violencia sistemática, que es ser víctima de maltrato o abuso, pero ya de manera regular, permanente, en este caso llega, digamos, al 5%, que no es una cifra despreciable, porque según se puede inferir de la muestra, esto podría corresponder a 100.000 mujeres de toda la población. Ahora, lo que estábamos hablando al inicio de la entrevista, la mujer, el estado de depresión, ¿es un estado de depresión que se va gestando a lo largo de la vida de la mujer, o hay un episodio que lo detona? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo es? Bueno, lo que nosotros hemos observado es que se generan una serie de factores que se van superponiendo, ¿no? Por ejemplo, la violencia sufrida ya en todo el ciclo de la vida es un factor importantísimo, ¿no? Si encima le agregamos que es una mujer pobre, que vive en un estrato de pobreza y no tiene el acceso a un trabajo remunerado, también va generando otro factor, y al final la suma de todos ellos genera ya riesgos de depresión o la instalación de una depresión profunda, ¿no? Doctor, ¿usted cuál le diría que son entonces los factores de riesgo básicos que provocan esta depresión y que la pueden recrudecer en las mujeres? Claro, acá es importante de partida distinguir lo que es una depresión clínica, o llamada también depresión endógena, de lo que es una depresión reactiva. La depresión reactiva la podemos sufrir cualquiera de nosotros, ¿no? Frente a un evento negativo que puede ser algún problema económico, despido puede ser, o laboral, ¿no? En este caso, ¿no? Sentimental, económico, algún evento, digamos, negativo que hace que la persona se deprima. Generalmente estas depresiones son transitorias, no duran mucho tiempo y se pueden solucionar, digamos, con algún tipo de apoyo profesional. Pero las depresiones endógenas, o lo que conocemos como trastornos depresivos, ya son cuadros clínicos específicos. Las personas que desarrollan estos cuadros ya tienen, digamos, una predisposición biológica para hacer estos cuadros clínicos. Son menos que las depresiones reactivas, pero no son pocos, ¿no? Alrededor del mundo, 1 de cada 5 personas pueden desarrollar este tipo de depresión en algún momento de su vida. Entonces estas personas ya nacen con una predisposición biológica y en algún momento de la vida ya desarrollan el cuadro clínico.
a esta predisposición se suman, digamos, los eventos negativos que puede sufrir la persona. En este caso, las mujeres, ¿qué eventos en este negativos caso puede ser marcado? De las mujeres, lo que ha mencionado también la colega, todos estos aspectos de relación de la violencia, ¿no? El ser víctima de maltrato, sobre todo abuso sexual, ¿no? Dentro de las variedades de violencia, el abuso sexual puede generar un efecto muy importante, no solamente en depresión, sino en otros cuadros como el trastorno de estrés postraumático. O sea, usted reconoce, por ejemplo, que por el hecho de ser mujeres, lo que significa, ¿no?, estar a cargo de la familia, de los hijos, si no hay papá, hacerse cargo además de la organización y del ingreso económico, y la orden a veces social que hay de que tenemos que ser perfectas, regias y maravillosas, son, digamos, factores que predisponen a que la mujer tenga esta depresión que llama usted, claro, y es reactiva, que, y se convierta en la endógena. Claro, algunas depresiones pueden empezar como reactivas y terminar en endógenas, ¿no? Si la persona ya tiene una predisposición. En el caso de las mujeres, la mujer es doblemente vulnerable. Por un lado, porque, digamos, la predisposición biológica a hacer depresión en la mujer es mayor que en el varón. Y es por eso que las cifras de depresión en la mujer son siempre, no solamente acá, sino en diferentes partes del mundo, son mayores que en los varones. Pero aparte, la mujer está expuesta a toda una serie de eventos negativos mayores que en el hombre, ¿no? No solamente estos aspectos de violencia, sino de discriminación, y en el caso de la mujer que está unida a las responsabilidades del hogar. ¿Ustedes en el estudio, Pilar, había, o quieres comentar algo? Justamente, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que, digamos, como sociedad civil, nosotros estamos tratando de redimensionar el concepto de la salud mental más allá de la mirada biomédica, ¿no? Y para nosotros los factores socioculturales como esto de discriminación, la desigualdad de género, es vital, porque cuando una mujer está sobrecargada de trabajo, todos los días tiene que cocinar, planchar, lavar, además salir a la calle a trabajar y no lo comparte con nadie, y peor, si es una jefa de familia, ¿no? Entonces, no tiene espacios de recreación. O sea, la mujer, su conciencia del derecho a la salud mental está casi nula. Entonces, bueno, de tal manera, pero en las mujeres específicamente. Efectivamente, en las mujeres. Entonces, el hecho, por ejemplo, de generarse un espacio de recreación, decir, hoy día, todo el día, un día en el día voy a descansar y es solamente para mí, incluso es sancionado socialmente, porque la estigmatiza, le dice, oh, bueno, esta mujer no tiene nada que hacer, floja, o sea, no tendrá que cuidar a los hijos. Claro. O sea, ese tipo de cosas son los y no hay como escapatoria, ¿no? O sea, claro, tampoco decir escapar de la estigmatización, ¿no? Entonces hay como mandatos sociales, y el otro tema también es que muchas veces las mujeres llegan a los servicios de salud y no logran comunicar ese problema, porque se naturaliza en función a nuestro sexo. Claro. Por eso es que los servicios tienen una gran oportunidad de identificar, solo preguntarle cómo están sus. Hay una parte que vamos a abordar justamente, ¿no?, sobre cuál es el rol de la sociedad y en el Estado en concreto. Pero yo quería quedarme con una afirmación de ustedes en el informe que presentaron. Hay como señales de alarma, ¿no? Hay como signos de alarma para detectar que una persona está con en este caso una mujer con un cuadro de depresión. ¿Cuáles son esos signos de alarma que hay que tomar en cuenta? Lo que nosotros hemos identificado es mucho desgano, alteraciones en el sueño, en el apetito, ¿no? Poca concentración de poder hacer las cosas, y hasta perder el sentido de la vida, ¿no? Ideas de suicidio. Eso es lo que nosotros hemos identificado en las mujeres con las que hemos trabajado. Sí, antes usted consideraría que esas son las señales de alarma, y hay otras que hay que tomar en cuenta y que las familias no las consideran. Sí, dentro de los síntomas de depresión que se han mencionado, esos, digamos, cumplen determinados criterios diagnósticos, ¿no? Y tiene que haber, digamos, una regularidad en cuanto a la frecuencia y al tiempo en que se presentan estos síntomas. De hecho, este ánimo, que no solamente es un ánimo deprimido o tristeza, sino que la depresión en otras personas puede ir también con irritabilidad, puede ir también con ansiedad. Este desgano también que se ha mencionado también puede ir más allá y ir con una incapacidad para experimentar placer en las cosas que habitualmente las personas sienten placer. El compromiso del sueño, el apetito también son importantes, la autoestima disminuye, hay una incapacidad para tomar decisiones. Y pero lo que dice es bien importante, no se busca la felicidad, ¿no? No se busca vivir experiencias felices. Antes de entrar a la pausa, yo quería referirme a un dato del estudio epidemiológico, doctor. De las mujeres maltratadas, o sea, ustedes formularon la pregunta, escuchen, los expertos ahí del Instituto Delgado
Honorio Delgado y Deyo Noguchi formularon una pregunta en la encuesta. Si ustedes, a las mujeres, maltratadas y no maltratadas, si ustedes tuvieran la posibilidad de regresar al pasado, ¿volverían a elegir a su pareja? El 38% de las mujeres maltratadas dijo que sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Estamos eligiendo bien? ¿Estamos eligiendo mal a nuestras parejas? Eso nos responderán nuestros invitados después de la pausa. Ha revoloteado todo el escenario, la cabina, todos los equipos, porque en verdad es una pregunta y una respuesta que nos confronta mucho, ¿no? Porque estamos hablando de nuestras elecciones sentimentales y de nuestras familias, también de alguna manera. Pilar, ¿qué te suscita este primer Mira, fíjate que ese es resultado? un tema que nosotros hemos encontrado también en el proceso de los 3 años de proyecto que hemos ejecutado, ¿no? Mujeres que, y es la gran queja incluso de algunos servicios, ¿no? La policía te dice, ¿por qué, señora, quinta vez que viene usted a denunciar la violencia? O la mujer que va al servicio de psicología, ya está usted con la terapia y sigue volviendo con el mismo problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y no se separa del agresor, ¿no? Entonces, en este marco lo que hemos analizado es que necesitamos comprender cuáles son los procesos psicológicos que vive cada mujer, porque eso va a depender de sus propios recursos. Cada mujer es distinta, ¿no? Ah, claro. Distinta. Entonces, algunas cortan y otras para siempre, y otras regresan y vuelven a regresar. Y pero de las 100 mujeres, las 38 tienen algo en común. ¿Qué tienen en común para usted? Para nosotras, por ejemplo, es que ellas no han logrado todavía trabajar su empoderamiento, su autonomía emocional y su autonomía física, digamos, ¿no? Porque, ¿qué hemos encontrado nosotras? Que cuando las mujeres no están preparadas todavía para cortar definitivamente la violencia, esto va a tener una recaída. Y aquí hemos incorporado un enfoque bien interesante, que es el enfoque del cambio de comportamiento en el momento de la atención. Hemos identificado que las mujeres pasan por 5 fases en ese modelo teórico, ¿no? Por una fase precontemplativa, en la que las mujeres no pueden, ni siquiera reconocen que están violentadas y que están con depresión. En la fase contemplativa, ya las mujeres como que se cuestionan su problema de depresión y violencia de género. Y una fase de la acción, cuando ya están preparadas para decir, bueno, acá está pasando algo, y comunican la violencia a su entorno social. Para tomar una decisión. Para tomar una decisión, ¿no? Y la fase de la acción, cuando ya deciden y dicen, mira, estoy violentada y por lo menos quiero separarme de mi pareja. Y la fase del mantenimiento, cuando ya terminó por romper con esa relación. Pero ese proceso en algunas mujeres dura 3 meses, 6 meses, y en otras mujeres años. Claro, entonces, 10 años, 20, 30. Yo creo que esa muestra que han sacado de 38 de 100 mujeres que quieren regresar están todavía en ese proceso del autorreconocimiento y de la violencia y la depresión, y también del empoderamiento. O sea, la salud mental se tiene que trabajar definitivamente, procesos de empoderamiento con respecto al ejercicio, al reconocimiento de los derechos, al ejercicio de eso. Si no, cualquier terapia se viene abajo. Dígame, Horacio, ¿y ustedes qué han visto de este resultado? ¿Las mujeres están eligiendo mal a sus parejas? Definitivamente, ¿no? Ahora este es un resultado inicial que habría que estudiarlo más a fondo, ¿no? Porque ¿qué hay que estudiar, por ejemplo? Claro, ¿Qué inquietudes la sociedad? ¿Qué diferenciaría este 38.1% del restante, ¿no? que decide no regresar, ¿no? ¿Qué características diferencian a estas mujeres de las otras, ¿no? Bueno, Pilar acaba de hablar de un proceso, ¿no? O sea, de un proceso de contemplación, de reconocimiento y de toma de acción. Claro, exacto. Es un poco, digamos, la experiencia que ellos han trabajado, ¿no? Sí. Pero habría que ver específicamente en estas mujeres, porque, digamos, uno puede correlacionar informaciones de otros estudios. Sin embargo, este es un hallazgo específico de esta muestra. Entonces, como tenemos la base de datos, un estudio posterior interesante podría ser estudiar este 38% de mujeres
en qué se diferencia del restante, ¿no? Y poder hacer, digamos, el cruce de variables para poder investigar por qué estas mujeres sí deciden regresar y las otras no. Te lo digo de otra manera, ¿estas mujeres tienen miedo de ser felices? Pueden haber muchas alternativas, De ¿no? pronto, O sea, uno podría darte una serie de hipótesis alrededor de esto, ¿no? Pero en realidad, si queremos tener, digamos, el resultado, digamos, más preciso, tendríamos en esta muestra específica de mujeres estudiar qué es la diferencia de las otras. ¿Tiene menos salud mental que las otras? Es una posibilidad, podría darse, y lo más probable es que sí, ¿no? Que en este grupo haya una mayor prevalencia de trastornos mentales, o no solamente trastornos mentales, ¿no? Sino de problemas de salud mental. La historia de cada una de estas mujeres también puede explicar la diferencia en relación a las otras. Sí, yo creo que ese es un tema, o sea, con cargo a que debemos seguir investigando, ¿no? Pero es digamos, investigaciones que empiecen a explorar más allá de cómo nos construyen el ser hombres y ser mujeres en este mundo, en este país, básicamente, en nuestro país, básicamente porque nosotros estamos casi seguras, porque eso lo que nos dice la experiencia es que hay otros factores, digamos, socioculturales que se añaden a ese proceso, ¿no? En los grupos terapéuticos de terapia que nosotros hemos trabajado con mujeres de 6 a 8 que ya ingresaron con un factor de riesgo de depresión, sus historias de vida nos contaban eso, ¿no? Que nunca les hablaron de sus derechos, que ellas no sabían que tenían que descansar por lo menos 1 hora en el día, que ellas, así la maltraten, tienen que estar uniendo a la familia, ¿no? Porque así desde chiquita le dijeron, mira, el matrimonio es lo más sagrado. Entonces hay esos factores socioculturales que sería bueno abordarlas, pero que están obviamente imbricadas en la desigualdad de género. Me parece interesante poder hacer un estudio donde se trate de operativizar variables que tienen que ver con la desigualdad de género. Y también no sé si ustedes lo habían hecho ya, doctor, de cuánto en este caso la depresión se hereda, o sea, se enseña. O sea, la hija de esta mujer adulta que sufre depresión, ¿aprende a ser depresiva? Pueden haber, digamos, conductas aprendidas, ¿no? Sin embargo, la depresión como entidad clínica tiene, digamos, también una predisposición biológica, ¿no? Que se da como en otros cuadros clínicos, ¿no? Hipertensión, diabetes, asma. Entonces, esta predisposición genera en la persona de que ya sea vulnerable a que pueda hacer la depresión en algún momento de su vida. Y los factores desencadenantes, que son todos los otros factores negativos en la vida de la persona, actuarían como estos elementos que facilitan, digamos, la aparición de la depresión, ¿no? Esto es en estas depresiones clínicas, ¿no? Porque, como mencionaba anteriormente, en las depresiones reactivas sí ahí, digamos, los factores ambientales tienen, digamos, el peso más importante. Ahora, hay un estudio bien, ahí me gustaría con Horacio tener una discusión, porque hay un estudio, nosotros hemos hecho un estudio cuantitativo también sobre depresión en las 3 regiones del país, y lo que hemos encontrado, por ejemplo, hay diferencias, ¿no? Mientras que un factor de riesgo importante de no tener trabajo es para las mujeres de Ucayali, ese factor de riesgo no es para las mujeres de Junín, por ejemplo, o de Lima, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son para ellas? ellas? Para ellas es el tema de la dependencia emocional. Eso es un factor de riesgo, ¿no? Y lo otro es que hay un estudio, en ese estudio cuantitativo hemos identificado estudios donde dicen que nosotras las mujeres deberíamos estar protegidas por el estrógeno. O sea, nuestras hormonas, porque neurobiológicamente nos protege de la depresión. Sí, entonces ahí la pregunta es, si estamos protegidas con esa hormona, biológicamente, ¿por qué nos nos deprimimos? ¿No? Entonces, por eso es que creo yo que deberíamos ampliar la mirada en esos factores psicosociales de la depresión. No sé cuál es más, cómo trabajar una política pública que mire los dos lados y no solo uno, ¿no? Y también cómo trabajarlo de manera que la mujer adulta depresiva sea consciente de que puede afectar a sus hijos y a sus hijas, porque esa parte de la cadena, ¿usted la ha evaluado usted también, doctor? En el estudio no se evalúa esto, pero sí es importante, ¿no? Cuando la madre está deprimida, eso altera su relación, su vínculo con los hijos, ¿no? Y eso va a generar también problemas de salud mental en los hijos y en la familia en general. Sí, nosotros hemos encontrado también las mujeres que estaban tratadas en las terapias con depresión, automáticamente traían a su hija, a su hijo,
porque también estaban siendo afectados. Entonces, por eso nos hacían unas preguntas, ¿no? Qué interesante, porque entonces una política de salud mental en casos de depresión de las mujeres también debería abordar integral, a la familia. Integral, exactamente. Sí. Y a ese punto quería llegar, antes que termine el programa. Sí. Si es verdad que la salud mental se gesta ahí en las familias, en los hogares, ¿cuál es el rol de la sociedad? En este caso del Estado, ¿qué están haciendo ustedes, doctor? Claro, el Instituto Nacional de Salud Mental ha firmado un acuerdo con la DISA Lima Ciudad y con varios hospitales de Lima para fortalecer la salud mental. Entonces se está elaborando un plan de salud mental para todo Lima, con miras a que esto, digamos, se replique a todo el país. Y la idea es de que todos los establecimientos de salud de Lima puedan atender casos de salud mental. Todavía, digamos, hay mucho estigma, rechazo por los pacientes que van a los establecimientos por problemas de salud mental, y no hay tampoco tantos psiquiatras y psicólogos para atender los casos de salud mental. Y la idea es de que todos los profesionales de la salud, tanto enfermeras, asistentes sociales, odontólogos, obstetras, psicólogos, médicos generales, puedan atender problemas de salud mental. No solamente orientan, sino que atiendan. O sea, un médico general, así como puede atender una infección urinaria o una diarrea, porque no todas las infecciones urinarias van al nefrólogo, no todas las diarreas van al gastroenterólogo. Un médico general bien entrenado puede tratar una depresión no complicada, un trastorno de ansiedad. Un pediatra puede tratar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad no complicado. Entonces, dentro de este plan que se está desarrollando, se va a capacitar a los profesionales de la salud en atender, digamos, estas patologías, pero también en lo que son problemas de salud mental. Un punto importante en la familia son los estilos de crianza, ¿no? Los padres tienen que aprender a usar estilos de crianzas adecuados, que no vayan a los punitivos, castigadores, o a los permisivos, contemplativos, que dejan que los niños hagan todo. Y que los padres sepan inculcar valores a sus hijos. Imagínense que puedan, lo que necesitan esas 670 familias, claro, que han reportado casos de violencia entonces sexual. Ahí hay todo un trabajo importantísimo que se tiene que realizar. Nosotros estamos, nosotros la sociedad civil, lo que estamos aportando es que las mujeres, generar procesos de empoderamiento en los derechos de las mujeres. Yo creo que ese es un factor protector importante frente a la depresión y a la violencia de género, ¿no? Y lo otro es que tanto hombres y mujeres, niñas y adolescentes conozcan cuál es la política de salud mental que el Estado tiene para atenderlas, ¿no? Para generar exigibilidad y vigilancia a las políticas públicas. Entonces, eso es uno de los roles que hemos desarrollado en este proyecto, y ha sido bastante exitoso porque hemos logrado cambios. Por ejemplo, que los servicios de salud al menos le pregunten cómo está su bienestar emocional, ¿no? No solamente se va, yo soy obstetra, y entonces normalmente nosotros nos formamos para mirar la panza y mirar los fetos, y no preguntamos la salud mental. Entonces, y la salud mental está muy vinculada a la salud sexual reproductiva. De ahí es otro tema, y entonces y trabajar también la salud mental pensando en que el mayor factor de riesgo es la violencia de género. Por eso que como sociedad civil estamos pidiendo que haya una red institucional que garantice la atención de la salud mental y la violencia de género, no solo en salud, sino en los otros sectores que tienen que desplegar medidas de protección, por ejemplo, en la vulneración de los derechos. Interesante el tema que hemos tratado hoy día, interesante esta oportunidad de encuentro, porque es una propuesta que de repente puede recogerse en el plan de Exacto. Sí, justamente aquí le quiero entregar a Thor. Sí, este por ejemplo es un directorio de referencia interinstitucional para la violencia de género y la salud mental. Se lo voy a entregar acá al doctor, que es una institución que debe tener rectoría en la salud mental, ¿no? En el país, igual que el Ministerio de Salud. Horacio, muchas gracias por estar en Incluir para Crecer. Pilar, sin duda también muchas gracias por estar acá compartiendo este programa y este espacio para abordar un asunto que nos llega a todos, ¿no? A todas las mujeres, sobre todo, velar y cuidar por nuestra salud mental, no solamente para bienestar nuestro, sino para bienestar de todas aquellas personas que están alrededor de nosotros, que son nuestros hijos, que son nuestros compañeros, que son nuestros vecinos y que es también nuestro país. Esto fue Incluir para Crecer, un programa contado en primera persona. Hasta la próxima. Y quédense en Televisión Online de Andina
de noticias, porque llega Antena Internacional con Fabián Valles.